Bien, buenos días, Iglesia de Cristo. Buenos días a los papás. Que Dios tenga misericordia a nosotros, los papás, ¿verdad? Por que sepamos cómo cuidar la herencia que son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, ¿verdad? Y qué difícil es ser padre, un verdadero padre. Padres biológicos, pues hay muchos, pero padres verdaderos solamente dentro de la iglesia de Cristo. No hay en otro lado, no hay en otro lado, se los aseguro. Muchos padres que no conocen a Cristo trabajan y trabajan mucho para dejarles herencia a los hijos. De cualquier manera, la mejor herencia para nuestros hijos, ¿cuál es? Usted lo sabe. Proverbios 20, versículo 7. Camina en integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Solamente el hombre temeroso de Dios, el cristiano, puede caminar en integridad sin estar haciendo negocios turbios, llevándose entre los pies a la gente. Dios nos ayude. Vamos a orar, por favor. Y quiero pedirles que me ayude a orar. Ya lo hizo usted, pero vamos a orar por Marta Alcocer, la mamá de Xiomara, que está delicada, ¿sí? Padre, queremos venir como iglesia delante de tu trono de gracia en el nombre de Jesucristo, para acercarnos a ti, Señor Padre, para pedirte que nos perdones, nos limpies de toda maldad, de todo pecado, Señor, y creyendo que tú lo haces cuando lo hacemos de corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, podemos también pedirte por la vida de Marta Alcocer de Cisneros, Padre, allá donde se encuentra, Dios, que extiendas tu mano de poder, Señor, y como platicaba yo con Xiomara también, si es el tiempo que ya tienes para ella, Señor, dale la paz a Xiomara, a su esposo Jesús Cisneros, Padre, y a la gente que la quiere, que la ama, Señor Padre bendito Dios. Y si no es así, Señor, dale un tiempo de buena calidad, el tiempo que la dejes aquí en la tierra, Padre, no como exigencia, sino como el amor que tienes tú con nosotros, Dios. También te pedimos por mi hermana Violeta Salas de la Vega, que también detengas cualquier situación de enfermedad en su organismo, Señor, y por Bertalicia Castillo Gallegos, por el esposo de Juana María Flores Coronel, que se llama José Nicasio Herrera. Apiádate de todos ellos y apiádate de todos y cada uno de aquellos de nos guarda, los que estén debajo de tu abrigo y debajo de tu sombra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es mayordomos de Dios. Mayordomos de Dios, ¿sí? ¿Qué es un mayordomo? Es alguien que cuida los negocios y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Por qué tomé esta decisión orando a Dios en estos días? Por lo que está aconteciendo actualmente en el mundo, y no nada más en este tiempo, sino siempre ha habido problemas con la economía de las familias, ¿no? Y estamos oyendo noticias de acontecimientos difíciles que se están viviendo en todo el planeta, en lo concerniente a la economía mundial, acrecentada por la plaga llamada coronavirus, ¿sí? En nuestro país han cerrado sus puertas fábricas, hoteles, restaurantes, etc. Usted lo sabe, ¿sí? Dicen los economistas que en nuestro país hay actualmente 12.500.000 personas sin ingresos, sin trabajo. Bien. Disculpa.
En nuestro país hay actualmente 12 millones y medio de personas sin trabajo, que vamos hacia un colapso económico y depresión, como hace muchos años atrás, no había vuelto a acontecer. Han habido depresiones, pero en décadas atrás, pero que ahora estamos en esa situación de la economía mundial y en este país. Usted lo ha visto y a lo mejor usted está participando de que se quedó sin trabajo. ¿Sí? Eso es lo que está creando una serie de situaciones difíciles, pensamientos. Hay un pánico brutal por la enfermedad y por la situación en la economía del mundo y en nuestro país. ¿Sí? Bien, entonces, el uso excesivo, escuche bien, el uso excesivo de los créditos personales ha hecho que la estructura familiar se tambalee. Si somos honestos, la mayoría de las tensiones individuales y de los roces que surgen en las familias y de las frustraciones tienen su causa directa en donde con el dinero, ¿sí? La pregunta es, ¿y qué de nosotros, la iglesia de Cristo? ¿Qué de nosotros como pueblo de Dios? Si Dios mismo nos dijo a través de David cuando ya era un anciano, jamás mozo fui y he envejecido y nunca, subráyelo 3 veces, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y nunca he visto un justo, alguien que camine en integridad, nunca he visto un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Justo, justificado por la sangre de Cristo. Y si usted y yo somos el pueblo de Dios, somos de esos justos. Éramos injustos, pero conocimos la justicia que es Cristo. Y este hombre dijo, ya llegué a mi vejez, pero en toda mi vida nunca he visto un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Amén. Y luego dice más adelante que el impío no paga. Muchos impíos hacen su fortuna de las deudas, prefieren irse a la cárcel que pagar sus deudas. El impío no paga, mas el justo da, el justo presta. Estamos hablando del pueblo de Dios, no de las naciones, sino de una sola nación, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio que somos nosotros, ¿sí? ¿Sabía Dios lo que iba a acontecer en este tiempo? Claro que sí. Dios sabe desde Génesis hasta Apocalipsis todo. Él sabe el día que tú naciste en Cristo Jesús y hubo fiesta ahí en los cielos. No es nada más que dices que un pecador se arrepiente, hizo una oración y ya hay fiesta en los cielos. No, así como cuando nacieron mis hijos yo hice fiesta. No era yo cristiano, ¿verdad? Pero así como ahora cuando nacen los hijos de Dios, allá el Padre, bendito sea Dios, hace fiesta. Y los ángeles también. Somos algo especial. Si yo no tengo la capacidad de hacértelo sentir o creer, que el Espíritu Santo lo haga. ¿Sí? Porque es la fe de Dios que está en nosotros que nos hace creer lo que Dios dice, no las circunstancias. No vivimos de acuerdo a las circunstancias, vivimos de acuerdo al cuidado de Dios. Si te has descuidado, creo que hoy es tiempo que recapacites, como dice Jeremías capítulo 6, paraos en los caminos, paraos, detente y pregunta por la senda antigua y andad por ella y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? ¿Ve? Entonces, ¿sabía Dios lo que había de acontecer? Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Su iglesia está dentro de esta situación de la pandemia del coronavirus y de la pandemia financiera que está afectando al mundo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Vayamos a Juan capítulo 17, por favor. No lo que dice el pastor, ¿sí? Cuidado con lo que decimos los pastores si no está aquí en la Biblia o si sacamos la enseñanza del contexto adecuado, ¿sí?
Juan 17, versículos 15 y 16. Esta es la oración de nuestro sumo sacerdote, que es Cristo. ¿Sí? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es una oración que Dios contesta al Hijo. ¿Sí? Qué tremendo. ¿Y qué más dice? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Lo crees? No somos del mundo, somos peregrino superior. Estamos aprendiendo a vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, en obediencia, debajo del cuidado de Dios, en amor. El amor de Dios a través de nosotros, donde tú ves a algún hermano que está pasando situaciones críticas, hermano, aquí estoy. ¿Sí? Bendito sea Dios. Padre, ayúdanos. No dejes que siga interviniendo en las cosas que no deben intervenir, estando avisados que tenemos que hacer las cosas con excelencia, Dios. Nos quedamos en stand-by porque está muy emocionante la enseñanza. Una disculpa, por favor, ¿sí? Por favor. Entonces, en la oración del Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo no rogaba al Padre que nos quitara del mundo, sino que nos dejase para crecer en la gracia y dar testimonio de Cristo, que nos guardase del maligno. Cuando dice guárdalos del mal, le está diciendo al Padre, guárdalos del maligno, ¿sí, amados hermanos? ¿Sí? No nos dice que huyéramos, sino que nos preservara. ¿Cómo vamos a hablar un evangelio si no estamos viviendo el evangelio? ¿Qué cosa es? Buenas nuevas. ¿Sí? Es lo que significa el evangelio, buenas nuevas. Guárdalos del malo, ¿sí? Así dijo, y para dar testimonio de mí aquí en la tierra. Aleluya, ¿sí? Bendito Dios. Y lo que debemos de recordar para no involucrarnos, ¿sí?, en perder el tiempo en cosas mundanas, lo que dice el Señor, ni en asociaciones con gente que no es cristiana, con personas que son del mundo. Recordemos que no somos del mundo. Las cosas del mundo no nos deben de afectar, que son muy atractivas. Satanás se presenta como ángel de luz. Todas las cosas que hay en el mundo que te hacen no caminar de la mano del Señor, perder tiempo en otras cosas en lugar de estar gozándote con el Señor en oración y en su palabra, para que seamos preparados para esa vida eterna victoriosa que vamos a vivir como un reino de sacerdotes. El mundo te impide muchísimas cosas y te roba el tiempo. Te roba el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a recordar esto. Vayamos, por favor, a Éxodo 5, versículo 1, hablando de qué cosa es el pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios tiene que estar con pánico por lo que está pasando, yo creo que no, porque Dios lo dice, ¿sí? Hablando de las plagas de Egipto, ahí en Éxodo 5, versículo 1, quiero que vea usted donde dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Aleluya. El cristianismo es una fiesta, no como la del mundo, es una fiesta espiritual en el desierto. El mundo está seco porque no conoce el agua de la palabra, ¿sí? Nosotros estamos empapados de la Biblia, del agua, ¿sí? Amén. Deje ir a mi pueblo a que celebrarme fiesta en el desierto cuando predicamos la palabra y la gente viene al conocimiento de Cristo. Nos gozamos con los que se gozan allá arriba también. Es una fiesta.
¿Que hay situaciones difíciles? Claro que sí, porque estamos siendo probados en la fe. Y es una fe divina, es una fe sobrenatural, no es una fe humana. Iglesia, acostumbrémonos a creerle a Dios. Y el único temor que debemos de tener es caer en pecado, caer en desobediencia a los preceptos y estatutos y mandamientos de Dios. Eso es el único temor y hasta miedo que debemos de tener. Como dice el rey David en el Salmo 119, de tus juicios tengo miedo, dice, porque él vio el juicio de Dios contra Saúl. Repito, con lo que les he dicho, nos presentan un Dios bueno, misericordioso, pero es un Dios santo, es un Dios justo, que aborrece los labios mentirosos. Sí. Amén. Amén. Sí, deje ir a mi pueblo para que me sirvan, para celebrarme fiesta. ¿Y qué pasó con su pueblo? El faraón no quiso dejarlo. ¿Qué dice Éxodo 8, versículo 23? Estaban en medio de un conflicto tremendo. Sí, así como está el mundo, no la iglesia. La iglesia, el conflicto que tiene es la persecución que pudiésemos tener por predicar el evangelio, no por otra cosa. Éxodo 8:23, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? Amén. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. El Señor puso redención entre el pueblo, entre el mundo, con nosotros. Y esa redención es Cristo. Redimir, nos compraron. Nos compraron para Cristo, para Dios. Yo pondré redención. Estaban las situaciones de las plagas. Estamos viviendo una pandemia con una plaga del coronavirus. El Señor ha puesto redención cuando andamos en obediencia. Esa vida sobrenatural que necesitamos aprender a vivir y experimentar. Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia y en Romanos. Amén. Bendito sea Dios. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Vino luego la plaga del ganado. ¿Y qué pasó con el pueblo escogido por Dios? Ahí en Éxodo 9, versículos del 4 al 7, dice, y Jehová, escuche, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. En la tierra, al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Vendrá una pandemia económica. La gente se va a quedar sin trabajo. La gente va a estar pasando situaciones difíciles, pero de mi pueblo ninguno se va a quedar sin comer, sin vestir, porque yo, Jehová, lo he dicho. Y hablando del Día del Padre, Él es nuestro Padre, no por un día, sino por la eternidad. Desde antes que naciéramos, Él ya te había conocido. Desde antes que nacieras, Dios ya tenía corazón de Padre. Sí, amén. Bendito es Dios. ¿Qué más? Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció. Sí, se puso envidioso. Porque ellos tienen, cuidado con la envidia, porque ellos sí y yo no, por pecador, porque así está la situación con Dios. Adoras ídolos. Cuidado con adorar ídolos, amados hermanos. Vino la plaga del granizo, es otra cosa, vino la plaga del granizo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Éxodo 9, versículo 26. Por favor, créalo, iglesia. Por favor, créalo. ¿Sí?
nosotros no somos del mundo. Somos la familia de Dios. Somos ciudadanos del cielo viviendo aquí en la tierra. Bendito sea Dios. Vino entonces la plaga de, ¿qué les dije? De granizo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Dios? Éxodo 9, versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Mi pueblo, dice el Señor, yo cuido a mi pueblo, yo guardo a mi pueblo. El que mora al abrigo del Altísimo morará debajo de la sombra del Omnipotente. Ni plaga tocará tu morada. Aunque ande en valle de sombra de muerte, amado hermano, el mundo está muerto, usted lo sabe. Si no tienen a Cristo, vivimos en un mundo lleno de zombies, como dicen en las películas, ¿no? ¿Verdad? Que no existen los zombies, aparentemente, pero usted ve muertos caminando. ¿Sí o no? Así caminaba usted y yo muertos y caminábamos hacia el infierno. Y el Señor llegó un momento que salió a nuestro encuentro y nos dijo, detente, el camino no es por ahí. Amén. Y cambió nuestra ruta para caminar hacia el cielo por la senda estrecha. Por la senda estrecha que la camina el Señor con nosotros, amados hermanos. Aleluya, aleluya. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Éxodo 11, y esto fue escrito para que lo recordáramos, ¿no? Éxodo 11, versículos del 5 al 7. Dice, y morirá, esa es la plaga más tremenda de muerte. Escuche, ¿cuántos muertos hay en el mundo en este momento, hermanos, de la enfermedad? Aparte de los que están muriendo de diabetes, de infartos, aparte de los que están matándose, es horrible lo que está pasando. Todos los días hay más de 15, 20 muertos por los narcotraficantes, por los pleitos que hay ahí. Estamos en un valle de sombra de muerte en los últimos tiempos antes de que venga el Señor por su iglesia. Estamos comprobando lo que Dios dijo y escribió para con nosotros. Cuando vino esta mortandad a los primogénitos, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Éxodo 11, versículos del 5 al 7, dice, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Conozcamos a Dios. Conozcamos a Dios. Cuidado con aquellos que se meten con su pueblo. Saulo, dura coces darle de coces al aguijón. Cuidado con el que se meta contigo. Cuidado, por eso dice el Señor, bendice al que te maldice y ora por aquel que te ultraja. ¿Sí, amada iglesia? ¿Lo crees? ¿Sí? Versículo 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. ¿Cómo está el clamor en este momento en el mundo? ¿Qué es tipo de Egipto? Sí, amén. Nunca, si ves que pasa algún hermano, una situación, nunca le digas pobrecito de ti. Esa palabra no tiene que estar en nuestro léxico, en nuestro diccionario. Solamente levántalo en oración y dile, recuerda que tú eres parte del pueblo de Dios, del pueblo que va a estar gobernando con Cristo por la eternidad. Sigue adelante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Nunca le digas pobrecito a un cristiano que esté pasando alguna situación difícil. Por favor, ora por él. Anímalo con la palabra del Señor. Tampoco le digas, como dicen algunos que no saben cómo ayudar, ¿qué pasó con tu fe, hermana? ¿Qué pasó? Mejor que no te digan nada. Así como los amigos de Job, ¿verdad? Si es que has leído el libro de Job, todo estaba muy bien mientras estaban callados. Si no sabes qué decir, nada más acércate y ora en silencio y que él pueda, o él o ella puedan saber que tú estás ahí a su lado. ¿Sí? Y aquí dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto,
cual nunca hubo ni jamás habrá. Nunca jamás hemos oído de una plaga que mate a los primogénitos y a los... No, pero estamos viviendo algo también muy tremendo, amados hermanos. Versículo 7 es lo que quiero que vea. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre su pueblo y los del mundo. Para que sepáis, eso es algo que tenemos que dar testimonio nosotros, sin hablar las cosas, sino viviendo una vida adecuada delante de Dios y delante de la gente que nos conoce, con esa majestuosidad que debemos de caminar como hijos del Rey. No estoy hablando de lujos, no estoy hablando de presunción. Jesucristo caminó majestuosamente hacia la muerte. Y así, siguiendo sus pisadas, debemos de seguir. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos, amada iglesia. Por favor, entendamos lo que Dios nos dice. Sí, amados hermanos. Amén. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los del mundo y de su iglesia. Amén. La iglesia de Cristo, usted sabe bien que es una nación santa, aparte de todas las demás naciones que hay en este mundo. Y así como cada nación tiene su economía, estamos hablando de lo que se está oyendo y viendo por televisión, noticias, puras noticias malas. Nosotros tenemos la única noticia buena, que es el Evangelio. ¿Sí? Amén. Y así como cada nación tiene su economía, tenemos una economía nosotros, ordenada por Dios desde antes de la fundación del mundo. La actitud cristiana hacia las cosas materiales debe de ser como nos dijo el Señor en lo que leímos al principio. Volvamos a Lucas capítulo 12, por favor, versículo 15. Para Dios es muy importante nuestra actitud hacia las cosas materiales. ¿Sí? Ay, Dios. Lucas capítulo 12, versículo 15, ya lo leímos, creo. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué te lo dice el Señor? ¿Por qué me lo dice? La avaricia es un pecado. ¿Sí? La avaricia es un pecado. Bendito Dios. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vean, mucha gente que hasta quiere tener dinero sin trabajar, compran lotería. Creo que ya no se vende lotería, ¿no? Porque están rifando un avión, creo. Pero hoy va a jugar y se van a Las Vegas para esa situación que traen, que es el demonio, el espíritu del demonio del juego, que se llama Virján. ¿Sí? ¿Verdad? Y en Arabia es fuerte todo eso. Qué bruto, hermanos míos. Entonces, nuestra vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si hay algo inseguro es el dinero. Hoy lo tienes, mañana. No. ¿De qué te serviría tener todo el dinero contigo si el Señor ordena que no crezcan las plantas, las verduras y todo eso? Dios tiene todo bajo control. Amén. Amén. El dinero existió después de mucho tiempo. Antes había lo que se llama un cambalache. Tú vendías clavos, yo vendía plátanos, tú me dabas plátanos y yo te daba clavos. Así empezó, y luego se empezaron con los bancos. ¿Por qué se llaman bancos? Porque si tú ibas de aquí a Monterrey en aquellos tiempos, según tengo entendido por lo que he estudiado, había en la salida de Saltillo una persona sentada en un banco, donde tú le decías, voy para Monterrey, necesito dejarte aquí, lo que llevo de capital, llevo 1,000 pesos, ¿no? Entonces el que estaba en el banco te hacía un recibo, y cuando llegabas a Monterrey, ahí había otra persona sentada en un banco, y ahí
Tú le dabas el papel y él te daba los 1,000 pesos y te cobraba una cosa mínima, ¿sí? Así, por eso se llaman bancos, ¿no? Bancos, bendito sea Dios, amén. Entonces, cuando dice aquí el Señor esto, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor aprovechó algo, escuche bien, aprovechó algo en el buen sentido de la palabra, porque Él no es aprovechado. Aprovechó lo acontecido momentos antes, versículos 13 y 14. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Fíjense nada más. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? El dinero, ¿qué? ¿Sí? Hermanos, la actitud cristiana hacia las cosas materiales debe de ser de una manera diferente, ¿sí? El Señor aprovechó los pleitos. Usted conoce los pleitos aún entre hermanos por la herencia, ¿sí? ¿Cómo se pelean, se muerden? ¿Qué tremendo es eso? ¿Mm? Con el notario que fuimos hace varios años y nos acompañaron algunos hermanos para hacer nuestro testamento, nos platicaba el notario: señor Inurreta, si usted supiera de la gente que vive aquí, que tiene dinero, cuando vienen aquí a ver los de los testamentos, vieran cómo se agarran, cómo se insultan. Me da tanta vergüenza que mejor los dejo y me salgo de mi oficina. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Divide familias, enteras familias, ¿sí? Por el dinero. Bendito es Dios. La avaricia, los pleitos entonces aún entre hermanos por la herencia. Él le dijo: no vine al mundo para tratar esas cuestiones, no me interesa el dinero, ¿sí? Él vino para salvar las almas, ¿sí? Raíz de todos los males, repito, es el amor al dinero. Usted lo puede leer en 1 Timoteo 6, versículo 10. Volviendo a Lucas 12, 15, el Señor Jesucristo nos dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones. Cuando tú y yo vemos lo que tenemos y, ay, como decía el rico, gózate alma, ¿no? Por favor, ¿qué voz vino? Necio, ¿no sabes qué viene por ti? Trabajas. Y al último, ¿qué va a pasar? No sabes ni quién se va a aprovechar de todo. ¿Sí? No es malo que trabajes. El Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Sí, pero hay otro trabajo que hay que hacer. Por eso Él dice: cuando trabajas para llevar la manutención a tu casa, el Señor dijo desde Génesis: con el sudor de tu frente harás para que llegues, tengas la manutención todos los días. ¿Sí? Cuidado. Pero también hay otro trabajo que hacer con nuestra familia. Si tienes a tus hijos en casa, tienes que ser el sacerdote de la casa. Hermano, llegas muy cansado del trabajo, pero tienes que ejercitar lo que Dios te dijo para que escuches esa voz algún día, y ojalá ya la estés escuchando cuando Él nos dice: venid a mí, los trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. En el griego quiere decir que ya casi no puedes dar un paso del cansancio que traes, pero estás haciendo las cosas que Dios nos encargó. Trabajar para vestir y comer, y trabajar como sacerdotes para que nuestra esposa y nuestros hijos sean bien ministrados por nosotros, por el Espíritu de Dios a través de nosotros. Entonces la vida no consiste en la abundancia que tenga a causa de sus posesiones, ¿sí? El Señor habló anunciando el peligro de las riquezas para el hombre y nos puso varios ejemplos. Entre ellos, ¿se acuerda usted de la vida del rico y Lázaro? ¿Qué ejemplo? Hacía fiestas tremendas y Lázaro se quedaba. Yo creo, y lo digo con fe, que Dios puso a Lázaro para probar al rico. ¿Sí? Ahí lo puso ahí para que no se perdiera el impío, pero jamás. No se perdió por ser rico, sino por no tener misericordia. No se alabe el sabio en su sabiduría, sino alabes en conocerme, que soy un Dios de misericordia
de juicio y de justicia. Nosotros tenemos que ser como Él, como nuestro Dios, misericordiosos. ¿Se acuerdan de aquella enseñanza que nos da el Señor? Que el Señor le perdonó a un hombre una deuda impagable como a usted y a mí. Nadie podía pagar nuestra deuda delante de Dios, aunque hay otros que enseñan que se lo pagaron al diablo. Por ahí me enviaron un video y le envié un mensaje a la persona. Me dijo, discúlpeme, es que así me habían enseñado. Pues sí, andar oyendo voces y voces, ¿no? Que el Señor Jesús habló con el diablo y el diablo con él. ¿Cuánto quieres por las almas? Que dijo Jesús. Y le decía el diablo, ¿para qué las quieres si te van a negar, te van a crucificar? Tremendo, tremendo. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dejemos de oír voces y escuchemos la voz de nuestro pastor, aquel que dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí, amados hermanos? Amén. Entonces, el Señor nos dejó establecido, El Señor nos dejó establecido que tuviéramos cuidado con las riquezas. Cuidado. Nadie huye del peligro que hay en la riqueza, pero el Señor nos dice cuidado. Fíjense que dice Proverbios 23. Lo está diciendo Dios, no yo, amados hermanos, con eso de las nuevas doctrinas, ¿no? De la prosperidad y Dios no va a venir hasta que tengas tu casa con alberca para los bautizos, etcétera, ¿no? No, amado hermano, no más vale que camines a pie pero gozoso, que tengas un auto. No nacimos, o sí nacimos con casa, o nacimos con carros, ¿no? Proverbios 23, versículos 4 y 5, escuche lo que nos dice el Señor. No te afanes por hacerte rico. ¿Qué dice en Filipenses 4? Por nada estéis afanosos, sino vuestras peticiones estén delante del Padre con acciones de gracias, con fe, recibiendo lo que le estamos pidiendo. Y aquí nos dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Aleluya. La lucha incesante de tener más de lo suficiente, que es lo que Dios recomienda que no lo hagamos. Hay mucha lucha por hacer dinero y te llevas entre los pies a mucha gente hasta alcanzar una meta que tarde que temprano vas a pagar. Porque como dice Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser, Dios tiene control de todo, Dios lo sabe. Sí, hay una voluntad permisiva, pero que al tiempo vamos a tener que pagar eso, porque lo que siembras lo vas a cosechar. Amén. Entonces, la lucha incesante de tener más de lo suficiente es lo que Dios recomienda que no lo hagamos. Amén. Es gastar la vida en pos de falsos valores. Es gastar la vida en pos de falsos valores y poner la confianza en algo que no dura. Las riquezas sacan alas como águilas y vuelan, ¿no? ¿No he escuchado así, Zapa? Allí en la Ciudad de México dice, me volaron mi carro. Pues sí, volaron, ¿no? ¿Verdad? No. Es lo que nos dice el Padre, amados hermanos. Las riquezas sacan alas como las águilas y vuelan las riquezas. Escuché hace muchos años una predicación de un hombre que tiene mucho conocimiento de cosas y sacó una estadística de que la mayoría de los ricos cuando se quedan sin nada se suicidan. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué tremendo. Vamos a Santiago 4, por favor. Santiago 4, versículos del 1 al 3. Espero que esto sea de alguna manera beneficioso para su vida, para que podamos creerle a Dios.
y dejar de creer en nuestra capacidad. No tenemos capacidad nosotros, dependemos de Dios y de las capacidades que Él nos dé a nosotros en la vida nueva que tenemos. Santiago 4, versículos 1 al 3. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis. ¿Cuánta gente mata por el dinero? Vean lo que está pasando con los narcotraficantes y con otras gentes que matan por el dinero, ¿sí? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. La envidia, la codicia y la envidia que produce el dinero, ¿sí? Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Bendito sea Dios. Tengo que ahorrar ahora dinero, etcétera, porque pues ahora en la Semana Santa no nos fuimos de vacaciones por la pandemia, pero ¿qué tal ahora que vengan las vacaciones, etcétera? Hay que guardar y de repente Dios te pone una persona que necesita. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Les comenté de aquel pastor que estuvo una semana predicando en Acapulco, que él predicó ahí un comentario que hizo de que una familia que diezmaba y que estaba pendiente ahí con ellos y trabajaba ahí con ellos, pasó por una debacle financiera y se dio cuenta porque el tesorero les dijo, está pasando esto. Entonces él tenía un ahorro para cambiar de carro porque su carro ya estaba muy cansado y agarró ese dinero, habló con su esposa, una ayuda idónea, porque el dinero no es tuyo, varón, es de tu esposa y de tus hijos, ¿sí? No puedes hacer lo que tú quieras con el dinero. Es de tu esposa y de tus hijos, el dinero que hay en casa. Aquí no es nada de que lo mío es mío y lo tuyo es mío, ¿sí? ¿Amén? Y fueron con la familia y les dijeron, creo que están en una situación financiera inadecuada, Dios puso en mi corazón traerles esto. Pastor, no, por favor, ahí se ve. No, nosotros somos los que tenemos que dar para... No, por favor, recíbanlo. Dios me lo puso en mi corazón. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Haz por la gente lo que tú quieras que la gente haga por ti. No nada más no le hagas a la gente. Es que yo no le hago mal a nadie. No le hagas mal, pero haces bien entonces. ¿Sí? Porque siempre nos quedamos en la mitad de los versículos. Y se los comenté. Porque como al mes y medio, una persona que tenía dinero, amigo de él, pero que no era cristiano, lo supo y se quedó impávido el hombre. Y le llamó, le dijo, ¿sabes qué? Supe esto y quiero regalarte yo un carro porque nunca he conocido un hombre como tú. Pues no el hombre físicamente, sino el hombre que vivía en él, Jesucristo. Jesucristo, que nos dice, después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de todas esas luchas? Surgen de las pasiones que hay dentro de nosotros, motivada por la insatisfacción, el anhelo de acumular posesiones. Siempre queremos más y más y no nos importa pisotear a la gente con tal de cumplir nuestra insatisfacción. Dice Santiago, matáis y ardéis de envidia. ¿Sí? Mire esta historia de un matrimonio cristiano. Un hombre y una mujer cristiana acaban de casarse. Él tiene un buen trabajo con un salario suficiente. Ella quiere una casa tan bonita como las que tienen algunas de las hermanas de la iglesia. Fíjense, matáis y ardéis de envidia. Él quiere un auto último modelo. Ya se cansó de su camioneta, se burlan o suburban, porque así no. Ya se cansó. Ella quiere muebles finos y buenos electrodomésticos,
Todo eso hay que comprarlo a plazos, a crédito. El salario de él podría reducirse en el aspecto de los pagos mensuales. Y entonces nace un bebé y significan gastos adicionales, ¿sí? Y empiezan los problemas, los conflictos matrimoniales. Pronto las paredes de la casa empiezan a cimbrarse, a desmoronarse por el fuego cruzado que hay entre ellos. ¿No estás viendo que no nos alcanza el presupuesto? Pero no lo midieron antes, ¿verdad? No lo midieron antes. Bendito sea Dios. Y se destruyó el matrimonio. ¿Qué fue lo que pasó? Ardéis de envidia. Quería tener lo mismo que otros tienen. No estaba satisfecho los dos con ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Gozaos con los que se gozan. Oye, qué bonita casa tienes. Gracias a Dios. Qué bueno. Qué buen carro tienes. Bendigo a Dios por lo que te da. Gracias Dios por bendecir a mi hermana, por bendecir a mi hermano, Señor. Y al tiempo de Dios, Él te va a dar las cosas y Él te las da cuando saben que no te van a afectar. Cuando no te vas a creer y a pensar que eres mejor que los demás por lo que tienes materialmente, como camina el mundo, ¿sí? Camina el mundo. Bendito sea Dios. Nosotros no tenemos por qué ser como el mundo, tenemos que ser como el dueño de todas las cosas. Nació en un pesebre, ¿sí? Y aún así nunca necesitó. Él les daba de comer a las personas. Bendito es Dios, ¿sí? Amén. Entonces, por esa envidia, matáis de envidia, ardéis de envidia, se destruyó el matrimonio, mataste tu matrimonio. Fuiste preso y presa de cosas que no debes ya de tener porque todos las traemos adentro, en la naturaleza caída. Pero ya cuando estamos en Cristo, el que está en Cristo, no en una iglesia, les he dicho, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si pues habéis nacido, ¿sí? Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3, versículo 1. Bendito Dios, bendito Dios. ¿Y qué de los ricos? Dice usted. Aquí nos dice Santiago más de los ricos. Mire, vayamos allá al capítulo 5 de Santiago, del versículo 1 al 6, que dice: vamos ahora, ricos, llorad, escuche a los ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Un día van a estar delante de Dios. Sí, así como el rico decía: Padre, envía a Lázaro. Y le dijo: tú ya la gozaste, tú ya la gozaste, tus bienes los viviste, hiciste tus fiestas descomunales, tirabas el dinero y andabas con una ropa muy excelente, tus zapatos, etcétera, ¿no? Abrías la puerta de tu ropero y decías que no tengo que ponerme y tenías muchísimas. ¿No ha escuchado usted eso? Tenías colores de zapatos para cada vestido. ¿Será malo eso? No creo, pero si eso te hace sentir que vales mucho, entonces estás muy mal a los ojos de Dios, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Escuchen, y devorará del todo vuestras carnes como fuego, al infierno se van a ir, ¿sí? Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mira, tengo que guardar para mi vejez. Es bueno. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 6, donde dice que las hormigas, mirad a las hormigas, oh perezosos, mirad a las hormigas, que no trabajan en invierno, pero primavera, verano y otoño están trabajando, guardando su comida. Abajo de la tierra hay colonias. Los que han estudiado todo ese tipo de insectos, yo tengo
no sé ni dónde esté, pero por ahí tengo donde estudié esto. Abajo de la tierra hay colonias de hormigas, ¿sí? Y ahí van, hay unas hormigas que llaman estos etmólogos, creo que se llaman etmólogos, son los que esas son hormigas vacas que van guardando la comida para que en el invierno ya no vayan a trabajar. En el invierno usted no ve ninguna hormiga caminando, ¿sí? Entonces eso lo aplicas a tu vida, va a llegar el momento que llegas al invierno de tu vida, ya no vas a tener la misma fuerza, pero ya fuiste guardando tu jubilación, tus pensiones. No, hombre, vamos a darle vida, al fin, al cabo Dios dirá, Dios ya dijo, ¿verdad? Entonces, versículo dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Escuche, esas cosas mancomunadas de las autoridades laborales con los dueños de las empresas, piensan que no se da cuenta Dios. Por favor. ¿Debería de haber sindicatos? No. ¿Verdad? Bendito Dios. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Nunca se queje usted más que con Dios, dígale Señor, pero no acuse a nadie, ni a los ricos. Oremos por ellos. Bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja. Amén. Habéis vivido en deleites, ahí está, para eso quieren el dinero, sobre la tierra, y sido disolutos, o sea, han hecho cosas tremendas. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Dios, a través de Santiago, lanza una terrible denuncia contra los ricos que se han enriquecido por no pagar salarios justos a sus trabajadores, ¿sí? Tan fuerte es esto que hace mucho tiempo no se predica en ningún púlpito de esto. A lo mejor se van los ricos que hay en la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Hay que predicar esto. Hay que predicarlo, ¿sí? No sé, entonces, pronto se encontrarán con Dios, dice Santiago, y les van a dar cuentas. ¿Por qué? No lo busque. Ageo capítulo 2, versículo 8, tome nota. El Señor dice, mío es todo el oro y toda la plata. Todo lo que hay en el mundo le pertenece a nuestro Dios. Y nosotros somos coherederos de Dios. Escúchelo, ¿sí? Amén. Sus riquezas fueron adquiridas por no pagar el salario justo a sus trabajadores. Nosotros somos una nación con una mayordomía como iglesia de Cristo, ¿sí? Una mayordomía personal. Un mayordomo es alguien que cuida y atiende los negocios de otra persona. Mío es todo el oro y toda la plata, dice el Señor. De todo lo que Dios te da, le tienes que dar cuentas tarde que temprano al Señor. Tienes que amarrarte el cinturón, como dicen, no, amados hermanos. Sí, pero ten cuidado con la comida también, porque luego hace daño, ¿no? El comer demasiado. No, amados hermanos. No, nosotros vivimos en la abundancia del Señor. ¿Se acuerda cuando el Señor las 2 veces que les dio de comer a los 4,000 y así los 5,000, que eran más de 4,000 varones y 5,000 varones, que si multiplicas por esposa y 2 hijos, ¿a cuánto les dio de comer? 4,000 por 3, ¿cuánto es? 12,000. Les dio de comer el Señor y se recogieron lo que sobró. 12 canastas. Dios no le gusta que desperdiciemos las cosas. Hay cosas que le sirves a tus hijos y dices, ay, otra vez arroz. Pues gracias a Dios. Que donde come uno, comen 2 con el arroz, ¿no? Gracias a Dios. No enseñamos a nuestros hijos eso. A comer lo que Dios nos da.
Otra vez, pero tampoco te vayas a un extremo, ¿no? ¿Verdad? A un extremo, porque todos los extremos son malos. Alabado sea tu nombre, ¿sí? Entonces, que quede claro, somos una nación con una mayordomía personal. Un mayordomo es alguien que cuida y atiende los negocios de otra persona. Como cristianos, todo lo que tenemos, el tiempo, el talento y nuestras posesiones, todas pertenecen a Dios y debemos de utilizar todo lo que somos y tenemos para su gloria. Somos administradores. Primera de Corintios, estoy terminando, hermanos, ayúdenme. Primera de Corintios, dígalo de memoria, usted se lo sabe. Primera de Corintios 4, ¿sí? Versículo 2, ¿sí? Dice que somos ministros, ¿sí? ¿Ve? Primera de Corintios 4, versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores, de los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. Escuche esto, que cada uno es personal, sea hallado fiel. Al principio hablé de lo que está aconteciendo en el mundo y en nuestro país respecto a la economía y vimos que no somos del mundo, sino que somos del cielo, ¿sí? Y como nación de Dios, Dios estableció la manera en que no pasemos escasez. ¿Qué dice Hechos 20:35? Apúntelo nada más. Dice que es más bienaventurada cosa dar que recibir. Nuestro Señor dijo que sí, la Biblia es más bienaventurada cosa dar que recibir. Lo dijo Jesucristo en Hechos capítulo 20, versículo 35. La Biblia habla del diezmo. ¿Cuánto debo de dar? Hay unos que dicen que no hay diezmo. Mire, permítame que vayamos. Primera de Corintios 16, por favor. 1 Corintios 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada cuando, según, dice el Señor, según cuánto debo de dar, según haya prosperado, según haya prosperado. ¿Con qué espíritu debo de dar? Segunda de Corintios 9, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno, otra vez personal, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Con qué espíritu debo dar? Con propósito. Con propósito. No que el Señor me devuelva el dinero, porque mucha gente tiene ese propósito. Le dicen en muchos lugares, tú dale 1,000 pesos a Dios y Él te va a devolver mucho más. Y ahí está la avaricia, la codicia. No es así, amada iglesia. Con propósito. ¿Cuál es el propósito? De que Dios sea glorificado. De que la palabra de Dios corra. Con propósito. No le pongas bozal al buey que trilla, dice el Señor. El que sirve del altar, que del altar coma, dice el Señor. Con propósito de que Dios tenga, sí, con qué darnos de comer. Traer los diezmos y el alfolí y haya alimento en mi casa. Espero que no les vayan a tergiversar la predicación porque es para beneficio suyo, no beneficio mío. El pastor no vive de la iglesia del Señor, vive del Señor de la iglesia. ¿Sí? Amén. Eso yo lo entiendo desde hace muchísimos años. Desde muchos años. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, con propósito, ¿cómo más debo de dar? Aquí lo dice. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. O sea, no a la fuerza. ¡Ay, ya tengo que dar mi diezmo! No lo des. No lo des. Dios no te lo va a recibir. Así como no recibió la ofrenda de Caín porque vio su corazón.
El Señor vio la ofrenda de Abel, no porque Dios no ve la ofrenda, ve el corazón con el cual le das. Cuidado, cuidado, ¿sí? Cuidado, bendito Dios. No a la fuerza. ¿Y hay que dar con qué? Con alegría, con alegría. Bendito Dios. Además, que tu mano izquierda, ¿qué? No sepa lo que hace tu derecha. O sea, no para ser vistos, no para ser vistos. Dios es nuestro papá. Feliz Día del Padre. Hagamos feliz a nuestro Padre, no nada más hoy, sino siempre. Siempre, cada día. ¿Sí? Dios es nuestro papá y dependemos de Él, cumpliendo siempre sus mandamientos, estatutos y preceptos. Gracias por su atención. Dios me los bendiga. Dios me los guarde en el nombre de Jesucristo, con el manto espiritual que me ha sido dado. ¿Sí? Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Va a pasar mi amada esposa a darles otro mensaje, así es de que agárrense, así, unos anuncios. A ver si no se enoja Mayela. Hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga. Muchas felicidades a los papás. Que Dios los bendiga. Hermanos, estamos orando, como les dije el domingo pasado, para que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podamos tener nuestra primera reunión, o sea, pasar en el local lo que es la alabanza y la predicación. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor y creo que se está dando esta situación por las noticias, por lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero necesitamos estar al pendiente cada día, ¿no? Porque ya saben cómo está la montaña rusa, ¿no? Que sube y baja. Entonces esperamos en Dios que el próximo domingo ya se transmitan desde el local la alabanza y la predicación, ¿sí? Solamente van a estar las personas que van a estar en la alabanza y el pastor, ¿sí? Y ya el primer domingo, si Dios nos da la vida y se dan las cosas, el primer domingo de julio, entonces ya se van a poder, esperemos que así sea, los dos servicios, ¿sí? Se les va a estar indicando los nombres de las personas que van a estar en la primera parte y los que van a estar en la segunda parte. Jorge y Mayela van a estar avisándoles exactamente cómo va a estar cómo van a estar los servicios. Así que el próximo domingo es a las 12, igual que hoy, pero va a empezar con la alabanza y la enseñanza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que por favor estén al pendiente del próximo domingo, que Dios nos permita estar ya en el local y así ir poco a poco ya volviendo a la normalidad, ¿no? Que Dios los bendiga y seguimos orando por las personas tan delicadas. Nuestro hermano Flavio, por favor oren por él, y por la mamá de Xiomara también, por favor, la hermana Violeta, por favor, y oren mucho por nosotros. Necesitamos mucho de sus oraciones, ¿sí? Los amamos y queremos verlos pronto, en el nombre de Jesucristo. Amén.